La verdad es que no tenía pensado hacer otro vídeo hoy, pero la NBA en estas fechas no para. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el intercambio que han hecho los Pelicans y los Memphis Grizzlies unos 3-4 días antes de la fecha del draft, dado que empiezan a moverse las piezas y esto creo que tiene bastante sentido y es muy interesante para las dos partes. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis sobre este intercambio y ahora ya sí, voy a empezar. Me imagino que la mayoría ya lo habréis visto por Twitter o algún otro lado, pero por si acaso vamos a repasar el intercambio antes de empezar a hablar de las dos partes. Hemos tenido un intercambio anunciado que no se realizará realmente hasta dentro de unos días, dado que esto no puede tener lugar hasta después de que empiece la próxima temporada, que será después del draft, pero el intercambio será básicamente Jonas Valanciunas yéndose a los New Orleans Pelicans a cambio de Steven Adams y Eric Bledsoe, que se irán a los Grizzlies, y bastante movimiento de picks. Los Pelicans renuncian a su elección número 10, que se irá a Memphis a cambio de la 17 de los Memphis Grizzlies, también enviarán una primera ronda que tienen de los Lakers de 2022 a Memphis, y aún por encima como extra en la segunda ronda de este año, su pick 40 se irá a los Memphis Grizzlies y a cambio recibe la elección 51. A mí esto sinceramente me parece la gota que colma el vaso, me parece como un esfuerzo extra de los Memphis Grizzlies por forzar, no hacía falta ese intercambio de picks de segunda ronda, pero escalan 11 puestos y un draft tan profundo, ojo a los Memphis Grizzlies que son muy buenos drafteando seleccionando con el pick 40. Una cosa importante, aparte del propio intercambio de jugadores y por qué cada jugador se va a un equipo, es la situación salarial que ha generado para sí mismo New Orleans con este movimiento. Se han librado dos contratos malos, uno terrible en Bledsoe, dado que era un jugador que ni siquiera les interesaba en el campo, otro malo en Steven Adams, que era un buen jugador pero cobraba demasiado, a cambio de Valanciunas, que cobra menos que Steven Adams directamente, con lo que genera una diferencia de 21 millones de dólares menos que van a tener que pagar el año que viene, y eso les da bastante libertad para renovar jugadores, para fichar agentes libres, y sí, han pagado en picks de draft, creo que han pagado demasiado, pero tiene bastante sentido lo que han hecho. Vamos a ver de todas formas primero el motivo por el que Memphis lo ha hecho, que puede parecer raro de entrada, pero creo que tiene bastante sentido también. Los Memphis Grizzlies no son un mercado potente en agentes libres, todos lo sabemos, y creo que también eran conscientes. Creo que con este movimiento, para empezar, demuestran que van a cortar la opción del equipo que tienen de Justice Winslow, porque si no, no creo que tengan suficiente dinero para resolver todo esto, pero Memphis iba a tener unos 20 millones de dólares en margen salarial y en vez de intentar fichar agentes libres y posiblemente fracasar, porque es algo que pasa con un mercado como el de Memphis, decidieron aprovechar ese dinero para comerse el contrato de Eric Bledsoe, que al parecer no tienen intención ni de sumar al equipo, igual que hicieron con Iguodala. Puede que intenten moverlo a algún otro lado, pero creo que será difícil y si no, creo que Memphis no va a tener problema en comérselo y ya está. Bledsoe es un jugador que sobre el papel en números no ha tenido ni siquiera tan mala temporada en los Pelicans, promedió casi 30 minutos de juego, 12 puntos, 3 rebotes y menos de 4 asistencias, con 5 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 34% desde 3. Pero estamos hablando de un base de 1,85 m que no es un buen tirador, esos porcentajes de 3 son relativamente buenos para él en su carrera porque tiró muy solo, no es capaz de tirar ningún tipo de triple que sea complicado y aún así no es fiable en el catch and shoot, y es un muy buen jugador defensivo que está bajando el nivel en ese aspecto, por lo que cobra 18 millones de dólares y está lejos de producir a ese nivel. El año que viene tiene un contrato todavía, pero está solo parcialmente garantizado, creo que tiene garantizados unos 3,9 millones o algo así, o sea que de esos 18 millones realmente estamos hablando de 4, no hay color, y creo que los Memphis Grizzlies van o bien a comerse el año de contrato y el año que viene pagarle 4 millones, o si tienen alguna oportunidad de moverlo sin sacrificar gran cosa, lo moverán. Pero al final comerse el contrato de Eric Bledsoe era básicamente el precio que tenían que pagar por conseguir cosas muy interesantes. Para empezar, entiendo este intercambio de Steven Adams perfectamente. Valanciunas a mí personalmente me parece mejor, es un jugador mucho más productivo a nivel ofensivo, pero hay un tema que tenéis que recordar y es que Memphis es un mercado pequeño. Valanciunas está en su último año de contrato cobrando 14 millones de dólares y el año que viene podrían perderlo o tener que pagarle de más para mantenerlo. Steven Adams cobra 3 millones más que Valanciunas, pero tiene 2 años de contrato y son jugadores bastante similares en ciertas cosas, aunque no sean del todo idénticos. Steven Adams para mí es un mejor defensor, al igual que Valanciunas es un jugador enorme y bueno en el tablero. Tal vez no rebotee tanto como Valanciunas, pero es un jugador que se preocupa mucho más de bloquear a los jugadores ofensivos y permitir que otros jugadores reboteen. O sea que ayuda mucho en el rebote, mucho más de lo que pueden indicar sus números. Y a nivel ofensivo no hay color con Valanciunas. Valanciunas es mejor, tiene un poquillo de capacidad de tiro de 3, aunque no sea nada fiable, pero sobre todo es un jugador capaz de postear y crear anotación por sí mismo. Steven Adams a nivel ofensivo lo que aporta sobre todo son rebotes ofensivos. Pero es un jugador grande, bueno en defensa, un jugador sólido y un center de rotación, un center titular que tienen durante un año más, lo cual es una preocupación menos para los Memphis Grizzlies. Estamos hablando de un jugador que esta temporada promedió casi 28 minutos de juego con los Pelicans, 8 puntos y 9 rebotes, casi 4 rebotes ofensivos, que es una bestialidad.
Apenas tapona, 0,7 tapones por partido, pero eso no quiere decir que sea un mal defensor, es un poco lento y lo pueden exponer en el pick and roll, al igual que pasaba con Valanciunas, pero debajo del aro es sólido y promedia un 61% en sus tiros de campo y un terriblísimo 44% en tiros libres. Al final, con este movimiento, Memphis lo que ha conseguido es comerse el contrato de Bledsoe y a cambio pagar un poquillo más para mantener un center titular con un año más de contrato sólido que les puede ayudar a anclar su defensa. Creo que esto depende mucho de lo poco que se pueden fiar de la salud de Jaren Jackson Jr. a día de hoy, pero les da una tranquilidad de cara al futuro muy interesante. Y aparte de esto han ganado muchísimo el draft, que es fundamental. Escalar de la elección 17 a la 10 no es ninguna broma, estamos hablando de un draft muy potente y la elección 17 ya era bastante valiosa. Con la 10 tienen posibilidades de conseguir un jugador que realmente les pueda ayudar. Hay dos jugadores que he leído en el poco tiempo que hay desde que se ha realizado un intercambio como jugadores que están en su radar, y yo voy a añadir un tercero, que son opciones súper interesantes. El primero es James Bouknight. No creo sinceramente que vaya a estar disponible en el pick 10, puede ser que sea seleccionado en el 6, 7, 8, no creo que vaya a caer tanto, pero parece ser que están muy interesados en él y tiene mucho sentido. Los Grizzlies son un muy buen equipo a nivel defensivo que tiene que mejorar en su capacidad de anotación, depende mucho de Ja Morant, que además no es capaz de tirar, lo cual es algo que le resta básicamente. James Bouknight es un anotador, un jugador que puede jugar de escolta junto a Ja Morant posiblemente, o como mínimo ser un sexto hombre, que sería súper interesante. Estamos hablando de un chaval que ha promediado 19 puntos por partido en su segunda temporada en la universidad, no aporta mucha creación de juego, eso es verdad, pero Ja Morant ya crea para todos, y por encima es un jugador de 1,96 m de altura y 2,03 de envergadura, sólido a nivel defensivo, que creo que puede acabar siendo realmente un buen complemento para Ja Morant, un jugador que junto a él puede crear una dinámica ofensiva súper interesante, cuyo tiro de 3 a día de hoy es cuestionable, pero creo que va a ser bueno, no hay color con los problemas que tiene a día de hoy Morant, y sería una opción muy interesante que creo que se les va a escapar de las manos. Y el otro jugador que más se rumorea, que parece ser que entrenaron en privado, lo cual parecía un poco sorprendente en un principio porque en el pick 17 no iba a estar disponible, pero en el 10 es muy probable, es Moses Moody, un jugador que a mí personalmente me encanta, no paro de recomendarlo para prácticamente todos los equipos, porque me parece el mejor prospecto de 3&D de todo este draft. Un jugador de 18 años, de 1,98 m de altura y 2,15 de envergadura, bueno a nivel defensivo, con buenos fundamentos, que puede defender de escolta o de alero, con lo que junto a Dillon Brooks se puede complementar muy bien, y un muy buen triplista, alguien que ha promediado un 38% desde 3 en 5 triples intentados, que tiene mucho margen de desarrollo todavía y que no creo que vaya a ser una estrella, pero me parece un buen jugador complementario para un equipo que necesita defensa y triple en el ala. Y por último, un jugador del que no he leído nada, pero me parece un jugador bastante Memphis Grizzly y que si ninguno de los otros dos está disponible es una elección muy buena en el pick número 10, es Franz Wagner, otro jugador bueno a nivel defensivo, un poco más grande, que es más bien un alero a la pivot, pero que teniendo en cuenta que Dillon Brooks puede defender perfectamente de escolta, podría jugar en ese equipo y cubrir aún así ese hueco que Justice Winslow no ha podido cubrir en absoluto. Es un jugador de 2,6 m de altura y 2,13 de envergadura, con buenos fundamentos defensivos, capaz de hacer pases a un nivel superior a los otros dos, aún por encima, que ha tirado un 38% desde 3 en 3,6 triples intentados y que creo que en general va a ser un jugador bien redondeado. Creo que con cualquiera de estos tres jugadores los Memphis Grizzlies se van a reforzar mucho más de lo esperado y al final aún por encima consiguen un center de rotación que les va a durar un año más. Creo que es un movimiento magistral. Y tampoco quiero hablar del pick 40 de los Memphis Grizzlies porque creo que ha sido un robo, creo que han conseguido sacar ahí oro con ese movimiento para Scan 11 picks en la segunda ronda y no me sorprendería que saque un jugador bueno de rotación de allí. Ojo con los Grizzlies, pero eso lo dejamos para otro momento. Vamos a hablar ahora de por qué los Pelicans han hecho esto, que me gusta menos que para los Grizzlies, pero tiene sentido, es verdad. Para empezar, desde que David Griffin tomó la directiva de los Pelicans, más o menos cuando llegó Zion Williamson, con intención de ser el salvador, lo ha hecho bastante mal. Y una de las peores cosas que ha hecho desde mi punto de vista fue intercambiar por Steven Adams y un por encima después ofrecerle 2 años extra de contrato. Estaba claro que Adams no iba a funcionar con Zion Williamson y acabó cobrando un contrato muy grande por el que tuvieron que sacrificar cosas para enviar a otro lado. Eric Bledsoe también era un problema, pero al final formó parte del intercambio por Jrue Holiday y a cambio consiguieron un montón de picks y era algo que estaban dispuestos a asumir, pero al final por librarse de esos dos contratos han tenido que pagar cosas. El intercambio es positivo para el equipo a día de hoy por varias cosas. La primera, Valanciunas es un jugador que encaja mejor en este equipo. Los Pelicans son malos a nivel defensivo y Valanciunas es peor que Steven Adams, es verdad, pero en ataque es también un buen jugador, un jugador grande, un jugador capaz de rebotear y no es Miles Turner, no es Karl Anthony Towns, no es ni siquiera Meyers Leonard, no es un jugador que sea un triplista nato, pero tiene algo de capacidad de tirar de tres que es algo que no tenía Steven Adams, con lo que como mínimo, si lo intentan potenciar un poco y realmente se esfuerzan en que tire más de tres y espacie el campo, puede apartarse un poco de Zion, cosa que no podía hacer en absoluto Adams. Estamos hablando de un jugador que esta temporada pasada con los Grizzlies fue muy bueno, en 28 minutos de juego promedió 17 puntos, 12,5 rebotes, 2 asistencias, ni un triple intentado, o sea que como decía, puede tirar
tirar, pero no tira mucho, pero en esos 0,9 triples intentados promedió un 37% desde 3, o sea que la capacidad de meterlas la tiene, y un 59% en tiros de campo. Valanciunas no va a solucionar los problemas defensivos de este equipo, pero encaja mejor en ataque, y adicionalmente se libraron, como decía antes, de 21 millones de dólares en salario, y Valanciunas solo tiene un año de contrato que es bueno y malo, porque les da la posibilidad de cuando se acabe su contrato buscar un center que encaje bien o intentar intercambiar por un center que encaje bien. Recordemos que tienen muchos picks todavía, aunque hayan tenido que pagar uno de los Lakers, y con este margen extra que han generado pueden llegar a tener hasta 36 millones de dólares en margen salarial si renuncian a Alonso Ball y a Josh Hart, o podrían mantenerlos a los dos y tener algo más de margen. Al final esto a mí lo que me indica es que posiblemente pretendan mantener a Alonso Ball, lo cual deberían haber planteado desde hace mucho tiempo, o incluso se plantea la posibilidad de perder a Alonso Ball pero fichar a un agente libre importante, fichar a un Kyle Lowry, que no me gustaría, o fichar a algún base bueno pagándole unos 20 millones de dólares, incluso 25, y retener a Josh Hart con otros 10. Y en general es un movimiento más agresivo, pero con el que han librado mucho salario, consiguen un center que funciona mejor en ataque, y sí, están pagando picks, pero con el pick 17 pueden conseguir alguna cosilla, y creo que en general como mínimo van a poder reestructurar un poco un equipo que estaba mal construido desde el momento en que draftearon a Zion Williamson. Voy a mencionar un par de jugadores posibles con el pick 17. La idea original era Corey Kispert, no va a estar disponible en el 17, pero hay un jugador muy parecido al final, que es Trey Murphy, que creo que sí que podría estar disponible. Es uno de los mejores triplistas de este draft, un buen defensor, un jugador más limitado a la hora de crear por sí mismo. Corey Kispert sí que tiene esa dimensión extra de poder poner el balón en el suelo, Trey Murphy no, pero tampoco hace falta un equipo con Brandon Ingram y Zion Williamson. Trey Murphy es un francotirador de 2,6 metros de altura, 2,13 de envergadura, bueno en defensa, que ha promediado un 43% en tiros de 3 en casi 5 triples intentados en su tercera temporada a la universidad. Y si Trey Murphy no es lo que buscan, si no quieren un triplista de ala bueno a nivel defensivo, que creo que es lo que quieren y lo que deberían buscar, sobre todo teniendo en cuenta que todos sus movimientos indican que están yendo a por un equipo competitivo ya, una opción que a mí personalmente me parece interesante si está disponible es un jugador más de proyecto de futuro en Thierry Williams, un jugador que tiene muchísimo potencial, en el instituto era extremadamente bueno, jugó mal esta temporada en la universidad y por eso podría caer hasta aquí, pero es un alero, ala pivot muy móvil, capaz de poner el balón en el suelo, que podría ser un buen defensor, que podría acabar siendo un buen tirador, pero que va a llevar tiempo, eso seguro. Estamos hablando de alguien que esta temporada ha promediado ni 10 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas, con 4 triples intentados, un 37% en tiros de campo, un 29% desde 3 y un 80% en tiros libres. De Thierry Williams no espero nada a nivel inmediato, pero es una opción interesante. Aún así, sinceramente creo que van a ir a por, si no un jugador como Trey Murphy, incluso alguien como Chris Duarte, un jugador que pueda aportar ya, y creo que al final es eso, con el pick 17 pueden conseguir a alguien menos interesante que con el 10, pero alguien positivo aún así. De todas formas, desde mi punto de vista, Memphis ha ganado este intercambio. Han conseguido todo lo que necesitaban, pierden a Valanciunas, que es un jugador muy productivo, es verdad, pero han conseguido escalar en el draft, han conseguido un pick extra. Al final es lo malo que tiene ser un equipo como New Orleans o como los Thunder, que tienen tantos picks que saben que se puede presionar fácilmente para que suelten un pick, porque al final no me sorprendería que un equipo en situaciones normales simplemente el pick 10 por el 17 y una elección de segunda ronda fuera suficiente. Aquí se puede sacar un pick extra de los Lakers y eso ha sido muy positivo para los Grizzlies, que el año que viene van a tener 3 selecciones, la suya, la de los Jazz y la de los Lakers. Y por otra parte, los Pelicans han sacrificado cosas pero siguen teniendo picks de sobra, puede que conserven a Alonso Ball, que consigan un base bueno, o sea que por lo menos están tomando el rumbo adecuado, aunque puede que les haya costado más de lo esperado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ahora sí que no voy a hacer más vídeos y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.